Bueno, equipo, les presento a Hugo. Hoy grabamos con Hugo de Guglielmo, bueno, gran figura de la época dorada de la tele. Espero que te sientas cómodo. Espero que sí, Adelante. seguramente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una necesaria interpelación? Una interpelación colectiva, una interpelación sobre lo que hacemos, cómo lo veníamos haciendo. Estamos hablando de la necesidad de mejorar y de encontrarnos con un paradigma que es bien diferente a décadas pasadas. Hay una evolución natural de las cosas que necesitamos abordar. ¿Desde qué lugar nos pararemos? ¿Cómo serán esos nuevos quehaceres? Aquellos que nos conecten con la vida, que nos den alegría, que nos proporcionen un encuentro diferente entre las personas, que hagan posible reentusiasmarnos con esta idea creativa que nos propone el siglo XXI. Si hay algo que destaca el tiempo que vivimos, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la posibilidad de pensar inédito, de repensarlo todo, en todos los campos, la economía, la política, el modo que tenemos de curarnos, cómo nos vinculamos, cómo hacemos nuestras compras, cómo vivimos, inacabado y transversal. Eso es lo que entusiasma. Esta noche vamos a hablar de la comunicación, en particular de la radio y la televisión. Tenemos una persona que nos va a ayudar a recrear desde dónde venimos, porque para esa interpelación hace falta una mirada amorosa de ese lugar de donde venimos. ¿Por qué venimos de ahí? ¿Cómo se constituyó ese devenir de hace décadas atrás? ¿Qué era lo apasionante? ¿Hacia dónde queríamos ir? ¿Cuáles eran las circunstancias? Así que convidamos para eso a Hugo de Guglielmo. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer reencontrarnos después de tantos años. Hugo empieza como gerente de programación en los 90. Se privatizaba la tele. Venía de época de manejo en todos los canales de televisión de las diferentes fuerzas del ejército, de la marina y demás. Muchas personas recordarán esto. Y estaba la posibilidad de hacer algo totalmente diferente porque lo que se venía haciendo no tenía el nivel ni la jerarquía que ya ese tiempo reclamaba. Pero además venía de Radio Mitre, ya de algunos años anteriores, de haber puesto a Radio Mitre y a FM 100 como las radios más escuchadas del país. Gran trayectoria. Pero lo importante, además, para terminar con el marco de presentación, es que Hugo escribió dos libros. Uno fue Vivir del aire, que es este que tengo acá, que releía estos días y que representa toda su experiencia en esos años de la televisión dorada y de éxitos, y que lo hizo después de haber dejado el cargo. Por lo tanto, es una especie de memoria, de reflexión, ya visto desde otro lugar, no del fárrago de lo cotidiano. Así es. ¿Qué es lo que más te impactó de aquellos años y de aquel desafío? Porque vos venías del campo de la publicidad, de la radio, pero no de la tele. No. Que ibas a la catedral. En aquel momento se le llamaba al 13 la catedral por lo que había dejado Guarmestre como legado Guarmestre, claro, los cubanos. Mira, no estaba en mis planes. De hecho, como vos bien decís, empezó mi carrera en la comunicación, en la publicidad, como creativo publicitario. En un momento dado paso a una productora de radio, década del 70 y pico por ahí. Y bueno, van evolucionando las cosas hasta que terminó como gerente de programación de Radio Mitre y de FM 100, que fue un trabajo hermosísimo de transformación que culmina con las dos radios en primer lugar. Con lo cual, fueron unos 3 años más o menos,
que no había tenido vacaciones, yo estaba como, bueno, ahora viene un parate, un salir e irme un mes a algún lado. Y justo ahí se licitan los canales, gana el Grupo Clarín, gana el Canal 13, y me invitan gentilmente, yo diría que fue como un empujoncito, a ¿por qué no el canal? Y yo creo que no tuve tiempo de pensarlo mucho, pero dije, bueno, es un desafío, qué sé yo, era una edad que además venía con viento en la camiseta, digamos, por el tema de la radio. Y ahí empezó, yo no sabía de televisión, era escasísima mi experiencia en eso, pero me propusieron que estuviera como mentor Jorge Bayán. Jorge Bayán fue el gerente de programación de Guarmestre. Claro. Y nos había ayudado a nosotros como asesor en la radio. Y teníamos muy buena relación. Bayán no quería hacerse cargo de la silla eléctrica, llamémosle a esa cosa porque conocía Te el tocaba a paño. vos esa. Entonces me dice, bueno, si viene Hugo, porque ya nos conocíamos, ok, yo me quedo un año o dos hasta que él, digamos, encarrile o entienda cómo es el negocio y ahí me corro. Y así empezamos. La desgracia fue que a los 6, 7 meses de empezar, tuve una enfermedad obviamente no prevista, se desencadenó Bayán, fallece Bayán, y ahí sí fue el tema de cómo seguimos. A los 6 meses te quedás solito, mi alma. Sí, en agosto, por ahí ponerle 7, 8 meses. Y en el canal me preguntan, bueno, ¿qué hacemos? ¿Buscamos otra persona? Yo ya había visto por dentro lo que pasaba dentro de un canal que era del Estado, venía de ser del Estado, con muchísimos problemas. Del Estado y de un Estado autoritario. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y de gente que no le importaba el medio en sí, sino que lo dirigía porque lo habían encargado una fuerza armada, como vos decís. Entonces ahí dije, no, voy a seguir solo, si no me funciona, si no ando, tranquilamente me voy, yo renuncio, vuelvo a la radio o lo que fuera. Y bueno, tuvieron la audacia ellos también de confiar en mí y se fue reorganizando todo el canal, no solo la parte de programación, todo, el equipamiento, el modo de trabajo, de presupuestar los programas. Fue una época de cambios tremendos porque vos decís, a ver de qué punto partimos. Y lo que yo me di cuenta, porque me mandaron a viajar también y ver un poco cómo se hacían las cosas en Estados Unidos, en otros lados, me di cuenta que la televisión argentina se había quedado congelada. Cuando fue estatizada es como que quedó congelada en el tiempo. Y la televisión del mundo había seguido su camino, desarrollándose, distintos tipos de producción, etc. O sea que había que empezar a subirse al tren de vuelta. Y esos fueron los años de la privatización, o sea, a partir de los 90, una gran reestructuración del canal, pasó en Telefe también, de reequipamiento, de empezar a funcionar como una empresa privada y eficiente, con la gente necesaria. Había muchísima gente de más, típico del Estado. Todos los problemas que le podés conseguir en el Estado se daban ahí. Bueno, se fue cambiando, se fue evolucionando y se desarrolló toda esa década que fue fantástica para la televisión. Había 3 hombres claves en esa época. Gustavo Yankelevich en Telefe, Romay, sí, todavía, claro, en Canal sí, 9 o Canal sí, Azul después. Sí. Y estaba Hugo de Guglielmo en Canal 13. Una de las cosas distintivas que la marcás en tu libro, para empezar, porque vamos a ser parte de este recorrido para demostrar parte de una organización, de la organización exitosa que se dio en los 90 en un medio de comunicación o en los medios de comunicación, en el cambio de paradigma, porque de eso estamos hablando. Y una de las cosas que sobresale era el gran presupuesto con el que se contaba, con que la tele contaba y la radio también Sí. en menor medida, en esa época, a diferencia de ahora. Y tu gráfico, no sé si te lo acordás y querés mencionarlo si no lo buscamos, pero es Sí. muy contundente, ¿no? Sí, era... yo creo que habían llegado a una torta publicitaria. Torta publicitaria es todo lo que se invertía en televisión de aire.
más o menos alrededor de entre 300 y 400 millones de dólares al año, lo cual era una cifra muy importante. Pero era el tema del 1 a 1. Lo que pasa es que en este caso las empresas sí invirtieron en comprar equipamiento, renovarlo, se permitía. También se pagaban sueldos muy importantes. Se gastaba en producciones importantes o en contratación de artistas, no solo de acá, sino en el exterior. Viajamos mucho al exterior para aprender, para ver, para intercambiar. O sea, fue de gran enriquecimiento. Después podemos discutir si esa línea económica del menemismo y que eso funcionó o no, pero a lo que hace a la industria de la televisión fue extraordinario. Sí, Fue extraordinario. y creo que no tiene directa relación con una política económica determinada de un gobierno, sino que se conjuga la llegada de los otros medios que empiezan a diversificarse entonces las tortas publicitarias de los anunciantes, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, en esa época además se tiene muy en cuenta, pensemos que los Reyes eran los canales de aire. Eso. Que eran los 4. Se repartía la torta entre eso y aparte era había que tener cuidado de decir qué tipo de público vos buscabas, por el nivel socioeconómico, por la edad, por el sexo, se tenía muy en cuenta. Cosa que hoy se fragmentó inmensamente porque las posibilidades de invertir en publicidad van desde TikTok a lo que fuera, ¿no? Pero en ese aspecto era muy importante qué línea vos le dabas a tu canal, qué imagen le dabas a tu canal, para ver qué público te seguía. Entonces empezamos a ver con Hugo de Guglielmo que no basta un buen presupuesto, un presupuesto potente. Hay que definir hacia dónde vas, porque estás ahí en la nave central compitiendo con dos grandes competidores también, ¿no? ¿Cómo decidiste hacia dónde ir? ¿Cuál era el público objetivo al que se iban a dirigir? ¿A qué auspiciantes aspiraban? ¿Qué definiste primero? Va. A ver, una cosa importante era la imagen histórica de Canal 13, la que había generado Guarmestre, los cubanos. Que estaba en la memoria colectiva. Estaba en la memoria colectiva, de los 60 y pico. Eso era un poco lo que la gente tenía ahí y se había ido deformando. O sea, ese era un objetivo a seguir. Después, como estaba el grupo Clarín atrás, y Clarín era líder absoluto en gráfica, la aspiración de Clarín era ser también líder en televisión. Y lo acababa de ser en la radio, en Radio Mitre FM 100. Se estaba formando el grupo Clarín ahí. Esa era la línea. Después una línea clara, porque es una empresa que siempre ha cuidado la plata. Es decir, los números tienen que cerrar. Durante 2 años invirtieron todo lo que había que invertir sin pensar demasiado en la ganancia. Pero el objetivo, ya segundo o tercer año, era los números tienen que cerrar. Claro. Y teníamos un competidor que gastaba mucha plata, que era Telefe. Telefe. Pero bueno, dentro de ese margen determinamos un público que era un poco el histórico del 13, de clase media hacia arriba, con aspiración también cultural en cuanto a buscar cosas novedosas o de calidad, cosa que el 13 siempre lo había tenido. Y empezamos a competir en esa línea. Que la gente comprendiera y nosotros tuviéramos el tiempo para conformar ladrillo por ladrillo esa imagen, yo creo que nos llevó más o menos 2 años. ¿Por qué? El primer año la prioridad fue arreglemos los números, reequipemos el canal. Técnicamente, ¿no? Técnicamente, era una cosa... Veía las cosas verdes. Una cosa... Mira, voy a contar una anécdota. En un momento dado, ya avanzado la década, decimos, che, ¿qué pasa si reponemos unos capítulos de... creo que eran los primeros capítulos de Son de 10 o una de las primeras cosas que habíamos hecho en el coso. Le digo, bueno, tráemelo, vamos a verlo, qué sé yo. Poner que hubieran pasado 5 años. Lo vimos y digo, pero escúchame, esta copia no está bien. No, así salía al aire. Claro. Porque fue cambiando tanto la tecnología que lo que para el momento no estaba bien dejó de estarlo totalmente. No cambió. cubría el estándar. No, claro. no. Y además pasaba en todos los canales.
Sí, sí. El único que se había renovado un poco era Romay, porque lo habían privatizado antes. Alfonsín se lo había devuelto antes, digamos. Cierto. Ni te digo lo que era Canal 7. Era terrorífico. Bueno, me perdí ahí del coso. Ah, bueno. A medida que va pasando el tiempo y esas cosas se van solucionando y vamos aprendiendo además un poco de la televisión, de cómo funcionaba, qué cosas podían andar, qué no, ahí se empieza a percibir cómo es el canal, la imagen del canal. Y yo una de las cosas que cuento en el libro, que yo ya lo había hecho en la radio, es tremendamente importante la imagen del canal, y la imagen del canal se hace con la suma de los programas, y de los conductores, y de los artistas, y de los guionistas. Y la gente espera algo de ese canal, ¿sí? Pero que se perciba claramente te lleva un tiempo, porque tenés que ir sumando programa tras programa. Guarmestre decía una cosa muy sabia en su libro, en un libro que escribió Pablo Sirven sobre Guarmestre. Decía, un canal es todo lo que se pone en su pantalla y lo que no se pone, y no se pondría nunca. Entonces, esas dos cosas. Decía, hay cosas que uno esperaba de Canal 13. Y hay dos ejemplos que doy en el libro. En un momento dado, no hicimos mucho intercambio y pelea de artistas entre canales, básicamente entre Telefe y el 13. Pero hubo dos. Uno, en un momento dado, Yuya, que era muy Telefe, pum para arriba, papelitos y fiesta y qué sé yo, pasa al 13. Me acuerdo, sí. Y en un momento dado, Tato Bores no renueva con el 13 y pasa a hacer unos especiales en Telefe. Ninguno de los dos dio el mismo resultado que en su canal de origen. Porque era como... Pantallas diferentes. No sé, era un día vos te vestís sobrio, como Claro. está vestido, y un día apareces en bermuda con camisas floreadas y una flor en la cabeza. Y si no es Sergio, no es Sergio. ¿Viste? Sí, ahora ahí aparece algo, Hugo, que todo el tiempo nos ronda aún en la televisión actual. ¿Qué es lo que quiere la gente? Y por ahí aparece alguno y dice, lo que quiere la gente es tal. ¿Se define con tanta facilidad No. lo que quiere ver la gente? No, no se define con tanta facilidad. Primero, hay una parte siempre en todo esto que es percepción o intuición, que yo no la tenía de la televisión, pero el contacto con el público en la radio te da una gimnasia. La otra cosa que tenés que tener claro cuando trabajás en esto es, no hago un canal para mí, hago un canal para el que está viendo. Y la otra verdad que no siempre se dice, no porque hay que ocultarle ni nada, pero que es como que brota naturalmente, es decir, un canal termina por parecerse un poco a la personalidad de quien lo dirige. Es decir, porque se te filtra. Claro. Es decir, hay cosas que nosotros hemos hecho investigación de mercado, hemos cuidado este tema de la imagen, este tipo de temas sí, este no, este artista sí, aquel no. Es decir, vas armando esa conjunción. Pero más allá de lo racional que te pueda dar una investigación de mercado o lo que fuera, está lo que te gusta o no te gusta. Si te sale que tiene que estar en la pantalla o no. Y eso no lo digo solo por mí, es decir, la pantalla de Telefe de los 90 obviamente se tiene que parecer un poco a Yankelevich porque era su espíritu también. Y también era claro, cuando veías era una clara imagen de canal. Recién hablabas que la imagen se constituye también con los artistas, con los conductores. Hablarnos un poco de Jorge Ginsburg y tu relación. Maravilloso. Yo tengo un recuerdo hermoso de él porque terminamos siendo amigos, nos divertíamos mucho. Jorge era un tipo muy genial, muy inteligente también. De la gente famosa que uno conoce en los canales y que trascienden y qué sé yo, de los que yo, como profesionales, he querido más y mejor me he llevado, son aquellos que escuchan. Claro. Jorge era un tipo que escuchaba mucho, aparte de una gran inteligencia y una gran creación. Si querés cuento, bueno, la anécdota que está en el libro de cómo ingresa, Dale, trae un programa, comienzos de esta época, cuando todavía no teníamos la gimnasia, Claro. y ni yo conocía nada de televisión, pero estaba Bayán, que era el que me iba enseñando.
Bueno, el Petizo trae había hecho ya ya había hecho La Noticia Rebelde, etcétera, había hecho algunos otros programas algunos de juegos o qué sé yo, que le habían ido bien, pero no tanto. Y trae una idea de hacer un programa donde él sea el capo cómico. Bueno, lo trae, qué sé yo, nos sentamos, nos reunimos, qué sé yo, nos morimos de risa, nos divertimos, qué sé yo. Se empieza a hacer el programa, no teníamos experiencia, y lo vemos al aire y no te reías, ¿viste? Era raro. Incluso había personajes raros. Uno de los personajes que había llevado el programa, que ya se llamaba Peor es Nada, el programa, era Leo Maslía. Leo Maslía es un músico uruguayo muy inteligente, con un humor raro. Y cuando aparecía en el programa, la gente no entendía nada. Eso salió los sábados a la noche. Bueno, el asunto que el programa tenía deliberadamente, por eso se llamaba Peor es Nada, una escenografía como loca, no era muy prolija, era lo anti-establishment, digamos. Pero las cosas no cerraban. Y lo veíamos y le fue mal, no andaba. Y yo me juntaba con Bayán, que era el que tenía experiencia, y le digo, Jorge, yo no entiendo, porque nos juntamos con el Petizo, nos morimos de risa, y después esto no. Y ahí me da una gran lección, que también lo coloco en el libro, porque esta es la base. Yo iba a ser el sucesor de él, digamos. O sea, o me iba a hacer cargo real cuando él dijera, bueno, este pibe ya está. Y con su acento cubano, me dice, ¿tú le tienes confianza al chiquitín? Sí, le digo, además que sí. Pues entonces tenemos que trabajar con él, porque de eso se trata, chicos. Si tú confías en alguien, te tienes que jugar por alguien. Ese es este trabajo. Bueno, dale, vamos, que yo aparte me acompañaba. Lo llamamos a Jorge. Jorge, esto no anda. Sí, no sé, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? Que no sé qué. A ver, tráeme los guiones, le dice Bayán. No, los guiones no, yo pongo la idea más o menos como es en el papel y después salimos e improvisamos. No, chicos, no es así. Esto no es así. Tiene que parecer que improvisa, pero esto necesita un guión. Y le hizo escribir los guiones. Y le hizo, dice, bueno, levantamos el programa. Te vas. Hacé qué sketch vas a hacer, cómo lo vas a hacer, reformar ciertas cosas que había que reformar y volvemos. Y aparte pasaba otra cosa, que por ahí la gente eso obviamente en el momento no lo sabía, era el cambiar toda la estructura del canal y cómo se manejaba el canal, producía una reacción en contra de mucha gente que trabajaba en el canal y que no trabajaba en el canal o que tenía sus kioscos en el canal, con lo cual te saboteaban lo nuevo. Y a Jorge le había tocado en esa primera parte director o productor o qué sé yo, que aparte que no entendían su humor, tampoco ayudaban a que se desarrolle. O sea que hubo dos cambios. Uno en cuanto a los guiones, el armado artístico, y el otro del equipo que lo hizo. Se reforma todo y lo relanzamos los martes a las 10 de la noche. Y fue un boom, fue un bombazo. Jorge Ginsburg, vamos a ver una parte mientras nos quedamos procesando la complejidad de lo que implica la programación de televisión. Mirá. Bueno, Mirta, yo te quiero mucho, realmente te quiero mucho, te respeto mucho y además te felicito porque esto lo digo sinceramente, creo que en los últimos 2 años el ciclo de Mirta Legrand ha cambiado muchísimo. Yo en mis años jóvenes, en la época de Satiricón, seguramente si te hubiera hecho un reportaje hubiera tratado de destrozarte. Creo que por la agresividad joven que podía tener yo y además porque tu ciclo era tan frívolo como te acusaban. Sí. Pero me parece que has tenido un crecimiento fantástico. A tal punto siento que has crecido que me animo a preguntarte cómo fue tu primera vez en el amor. Yo sé que lo estaba esperando desde hoy. Yo decía, no puede ser, me voy a ir, no me lo pregunto. Yo pensé, ¿se olvidó? No, ¿Se olvidó? Vos no te olvidaste, pero yo sí. ¿No te animás a contarlo?
Mira, vamos No a me decir así. acuerdo, no me Yo te digo, acuerdo. yo estuve leyendo mucha información, ¿no? Para reportajes que te hicieron desde el año 40 y pico. Sí. Entonces sé de un novio que tuviste antes, creo que vivía en Mendoza, que tu mamá te acompañaba. En Córdoba. Córdoba. Tu mamá te acompañaba. Y después enseguida vino Daniel. Sí, sí, sí. Entonces la cosa es simple, digamos. O era ese novio o era Daniel. Uno de los dos era. No te lo voy a contestar, Jorgito Ginsburg. Entonces Lamento deduzco esto. decepcionarte. Si no me lo contestás, Estás- con Daniel no fue. Estás diciendo mal, ¿eh? Fuerte el aplauso para Mirta Legrand. En el próximo bloque, otro estreno más. Sobrevivo con un fantasma. ¡Qué cantidad de ideas nuevas! Seguimos compartiendo la transición con Hugo de Guglielmo, gerente de programación de Canal 13 durante más de 10 años, en la época dorada de la tele. Y ya para ir adelantándonos hacia la transición, ¿qué cambios has notado en todo este tiempo, desde los 90 que arrancaste, ahora que a vos te parecen significativos y que están marcando el cambio? Mientras después vamos a ir recorriendo parte de esa trayectoria tuya también. Sí, no es una pregunta fácil, necesitaríamos casi una miniserie, pero cuando yo venía para acá, y sé que el programa se llama La Transición y hablas de las transiciones, yo me puse a pensar y digo, por lo menos desde que yo estuve en Canal 13 en la década del 90, constantemente es transición, siempre es transición, no paró de transicionar. ¿Por qué? Primero, por lo que dijimos, pasamos de la televisión estatal a la privada, fue un cambio rotundo. En equipamiento, en costumbres, en cómo se grababa, en subirnos de vuelta al tren del avance tecnológico de la televisión que nos habíamos perdido durante la época estatal. Ese es un punto. Pero no paró. Siguió. Para hacerlo ultra rápido y la gente que no vivió la época lo sepa, a partir del año 94 prácticamente se produce en Argentina el estallido, el auge del cable. Sí. Entonces, el cable empieza a robarle cierto tipo de programación a la televisión. El orden por ahí no es exacto, pero le roba los dibujitos animados que van a los canales de chicos. Le roba el deporte, que van a los canales de deporte. Le roba los documentales. Y le roba todo lo fílmico. Porque nosotros antes, a mí me tocó la lenta desaparición de eso, las películas, las series y qué sé yo, iban en horario central. Exacto. En los 90, Susana, que era un tanque de Telefe, le competíamos con el mundo del espectáculo con películas estreno. Hoy, después, eso con el tiempo, olvídate, porque la película ya la viste en el cable, la viste en el streaming, en 200 millones de lugares. O sea, fíjate que, salvo los fines de semana y más bien como programación de relleno, ya no existe el fílmico Es cierto. en televisión de aire. Bueno, eso fue todo un cambio. Después, otro que sí es un cambio que yo hice mucho porque ocurra porque lo había visto en el exterior, cómo funcionaba, es la producción independiente. Claro. Antes se producía todo adentro de los canales. La producción independiente, favorecida también por una tecnología que era más accesible en todo el mundo, empezó a permitir que aparezcan productoras de distinto tipo en distintos lugares, con lo cual te daba una variedad para elegir y para que la gente se exprese y que genere producciones muy grande. Eso fue un gran cambio. A la vez generaba más trabajo, ¿o no? Y sí, por supuesto fue combatida por la gente que laburaba en los canales. Pero cuando yo viajo en los 90 al exterior y veo cómo funcionaban algunos canales y las cadenas, me daba cuenta que los canales de donde se emitía era un lugar muy chico. Tenía un lugar para el informativo, un lugar por ahí para un magazine o algo cotidiano durante el día y alguna cosa más por si se grababa algo. No los grandes estudios que conocemos. Los grandes estudios estaban
tenían la Warner, la Fox o las grandes cadenas, alquilaban estudios. Y te podían alquilar un estudio a una cadena o a otra, porque era como te rento el estudio. Yo me acuerdo una vez que íbamos, cuando comprábamos paquetes de películas, nos invitaban a los estudios donde se grababa. Y en un momento dado, yendo de un microcine a otro, no me acuerdo, pasamos por uno que estaba, había un camión, como 2 motorhome grandes, de la compañía de Spielberg. Y Spielberg creo que en ese momento grababa para Universal, y estábamos en Fox. ¿Cómo están? Si es Universal. Spielberg está grabando en esos 2 estudios no sé qué cosa, puso su motorhome, cuando termina se va y se va a otro lado y sale por Fox o sale por ABC o por lo que fuera. Entonces me di cuenta que digo, es otro el mundo. La producción es por un lado, la emisión es por el otro. Y el canal que emite se reserva ciertos lugares para que sea más lo más cotidiano, digamos. Y decís, ¿por qué esto no se hacía antes? No se hacía antes por una razón física. En la televisión, cuando empieza la televisión en los años 60, que es el otro época dorada, las cámaras eran pesadísimas. Sí. Entonces no podías ponerlas en cualquier lado, no salías a hacer exteriores porque sí. La insonorización tenía que ser unas paredes gigantescas y gruesas y las luces tenían que tener una altura o te quemaban. Entonces, todo ese tipo de cosas hacía que o tenías el canal o lo tenían los estudios o no tenías canal. Claro. Cuando Polka empieza a grabar, sale con unas camaritas chiquitas. Claro, ahí empieza a cambiar. Y podés grabar sonido en exterior, que era otro gran tema. Sí, la revolución tecnológica cambió todo. Cambió todo. Sigamos recorriendo aquella tele. Esto era fax. Ah, sí. Si usted es de esas personas que dicen que todo es aburrido, monótono e igual, es porque nunca vio fax. Solo te digo, mira fax. Yo no te digo nada más. Solo te digo, seguí en fax. En fax pasan cosas. Con Nicolás Repeto y compañía. ¡Genial! Fax. De lunes a viernes a las 19 por Canal 13. Muy simpático Nico, siempre, sí. ¿no? Y también marcó una etapa. Qué jóvenes se ven todas las personas. A propósito de eso, vamos al siguiente tape, a ver. El lunes el invitado es Nicolás Repeto. Elsa Serrano, desde París. Toda la revolución de la moda a través de Modisto Lacroix. ¿Y qué más le podemos ofrecer? Virginia en tercera dimensión, que no es poca cosa. En un centro de esquí de Suiza, en Stad, que es bárbaro. Bueno, y yo no tengo más nada. Deportes, Y la novela Entre los nardos que empieza, que es producción de 360. Un beso enorme a Lorena Heredia, que está enfermita, que te mejore, ¿sí? Buen fin de semana. Que lo pasen Gracias. lindo. Y lo despedimos con este día bárbaro con Luis Miguel. Chao, hasta el lunes. Se habla del 3D, entre otras cosas, entre que yo tengo pelo también y demás, pero estábamos hablando del 3D, ¿te acordás? Sí, claro. Los anteojitos. Sí. Hacíamos muchas cosas novedosas, que eso creo que fue muy lindo también de arriesgar. El programa de Nico tenía muchas novedades, de hecho surgieron figuras, surgieron desenfados que después fueron adoptados por otras cosas. Y era una cosa que fue una característica del 13 que también hizo a su imagen, que hubiera riesgo, que hubiera cosas distintas, incluso en algunas que nos pasamos 2 estaciones. Voy a dar ejemplo, hay gente que se va a acordar, y hay cosas que si no las pueden ver en YouTube. Todo lo que habíamos hecho en Radio Mitre había sido muy innovador como estructura de producción de radio. Entonces veníamos con ese espíritu. En televisión también vamos a hacer esto, vamos a ver qué se va. Era otro mundo. Más complejo. Otro mundo. Pero de repente pusimos un par de programas en el aire, ahora voy a decir cuáles. Peor es nada también, pero Peor es nada salió. Tuvimos tiempo de corregirlo y salió bárbaro. Pero hubo 2 que fueron muy adelantados para su época y que hoy son, sobre todo uno de ellos, como de culto. Uno es Juana y sus hermanas.
con Juana Molina, que hacía personajes, hacía Steffi Graf, hacía parodias. Una supermercadista coreana que era extraordinaria. Hacía unas cosas graciosas que están en YouTube y la gente muere ahora por verlas. Hacía una parodia también de una modelo, no me acuerdo ahora el nombre. Pero tenía seguidores fanáticos, pero con un rating que no permitía sostenerlo. No levantaba, claro. No levantaba porque era muy avanzado. Después yo me doy cuenta, viéndolo, que fue mucho más adelante. Y otro que podría haber vuelto, no sé, ahora, que hacía Gabriel Acher, que se llamaba Hagamos el humor. Que tenía una frase fantástica para aconsejar a las mujeres. Era muy feminista el programa, muy lanzado también. Que era cambio un marido de 40 por 2 de 20. Era uno de los leitmotiv que usaba. Y era un humor... si yo mal no recuerdo, los guiones eran de Maitena Burundarena y de Gabriel Acher. O sea, estábamos hablando de una cosa muy adelantada. Pero tu cuento viene a que no hay que adelantarse demasiado. A veces no, a veces te equivocas. Y tratar de interpretar muy bien cuál es en ese momento la frecuencia del público, ¿no? ¿Hasta dónde quiere ir? Hay cosas que después, bueno, las vas aprendiendo golpeándote. Cuando vos tenés armada una programación de un canal, es como una casa. Si vos la querés hacer bien, tenés que preocuparte a ver que los cimientos estén bien, las columnas principales estén bien. Cuando vos lograste esa base, que vendría a ser tu masa crítica de rating, o sea, te transforma en un canal que puede seguir produciendo, invirtiendo y dando la vuelta, ahí lo que deberías hacer, para que no te pase por arriba en algún momento la realidad, es créate zonas de riesgo. ¿Sí? Que no te pongan en riesgo la estructura, pero que digas, che, mira, acá voy a abrir una ventana porque hay un parque, no se acostumbra, pero la voy a abrir. Claro, pero no se me va a caer la casa. Claro. Entonces ahí vas, por ejemplo, en los martes a las 23, que veníamos muy sólidos te digo, una de las programaciones que me acuerdo era, no sé, la banda del Ronald Rocket, Peor es Nada, o sea, venías bien. A las 23 te podías tirar un Zona de Riesgo, claro, que era una ficción que pasaba, o un Verdad Consecuencia, que fue muy innovador de parte de Polka. No era un programa para hacer 30 puntos en ese momento, pero era para hacer 15, pero de muy buena calidad. Claro, claro. Con lo cual te daba acceso a un tipo de clientes que le interesaba estar ahí y también te daba una imagen de canal grande. O decía, bueno, voy a tomar un riesgo. Uno de los casos fue, los domingos a la noche no hay nada para ver antes del fútbol. Y un día, sorpresa y media. Y es un desastre. Entonces, algunas te salen, algunas no te salen, pero no estás arriesgando el todo. Recordanos cuáles eran los picos de rating en esa época, en los 90. Mira, yo lo veo ahora, cambió muchísimo y no estoy hablando mal de lo de ahora, sino que cambió la realidad. Claro. Cualquier programa de los que está ahora en el aire y que vos decís son más o menos exitosos, yo los hubiera levantado. No por malos, por rating. Claro. Decir, che, le va bien a la noche, metió 7 puntos, 8. Y si vos me estás cargando, me echan a patada. Los ratings, después, bueno, se discutió mucho la calidad de los ratings, pero vamos a poner un promedio razonable. Un bombazo a la noche te hacía 30 puntos. Claro. 20. Si tenías en el prime time 21 a 24, 15 estabas... ¿Qué es lo que tiene hoy, no sé, Gran Hermano, como el programa más visto, ¿no? Estamos hablando de una época donde no existía la grieta, donde eso todavía no había aparecido, y aparecía un espíritu creativo y de mucho profesionalismo. Queremos mostrarles un fragmento de lo que significó el Día del Milenio. ¿Cómo lo preparó Canal 13 cuando estaba Hugo Di Guglielmo como gerente de programación?
un fragmento. El pedido de los niños a toda la humanidad. Llegó el 2000 a la Argentina. Empezó el tercer milenio en nuestro país. Qué desafío entrañó Esto fue, eso, supongo que mucha gente que lo ha visto, pero ha sido el programa de televisión, no de Canal 13, no de la Argentina, más importante de la historia de la televisión, y no sé si se va a volver a repetir alguna vez, porque fueron las principales televisoras del mundo, tuvo una producción de más o menos 4 o 5 años esto, con reuniones en distintos lugares del mundo. Duró 26 horas, desde el último día del año 99 hasta el 2000, a las 8 de la mañana creo que fue del 2000, y cada país del mundo tenía 3 segmentos de unos 7 minutos. En esos 3 segmentos tenía que hacer una expresión de lo que era su país, su región, música. claro. No podía tener ni tema religioso, ni político, ni discurso. Sí, ni... su región, dije. De su región, correcto. Era un ejemplo, un homenaje al mundo de ese lugar. Uno de esos segmentos tenía que ser a las 12 de la noche en su uso horario. Claro. Que es acá lo que vimos de Julio Boca y Eleonora Casano bailando en Ushuaia. Hermosísimo. Eso es en vivo, hacía 0 grados, lloviznaba, y estos bailaron para la gente en vivo, para el mundo, lo vio el planeta. Fue maravilloso, fue un trabajo muy, muy lindo, trabajó todo el canal, pasamos el milenio, empezamos el milenio en el canal. Una belleza. Hay un último tape y que quiero que lo veamos y después conversar algo porque creo que tiene que ver con la transición también. A ver. Sí, cuando estábamos ahí hablando de lo que íbamos a hablar con vos, se subía el vestido y mostraba la bombacha. Qué chica que no se gana para disgusto. Ah, vos lo sabés. Y claro. En casa, cuando estábamos esperando en la combi para venir acá, a Canal 13, se subía el vestido y hacía 1, 2, 3 y movía la cola. ¿Qué vamos a tener que hacer cuando tenga 17 años? ¿Andar cuidándola con 2 granaderos? Para que no se haga la mironguita. Así no hay hermano. Sí, que es tu hermano, yo que soy tu... Si muestra eso, ¿sabés cuánto novio va a tener? Como 99. ¿Vos tenés novio? La bombacha no se muestra, Agustina. ¿Escuchó lo que le dijo el hermano?
¿Cómo Yo no la dejo tener novio. Ah. ¿Y Sí. entonces por qué tiene novia? Sí, pero ya le dije. Ella tiene novio, pero conmigo no juega más. ¿Qué quieres vos? ¿Tener novio o seguir jugando con tu hermano? Tener novio. Pues juega. ¿Cómo se llama tu novio? Francisco. ¿Lo conocés vos? Sí. Este episodio es de una ternura infinita. Los Noya fueron espectaculares. Daddy estaba muy Sí, bueno sí. en ese tono así. Pero creo que vamos a coincidir, Hugo, que hoy esto resultaría un poco inconveniente frente al discurso imperante, que un nene varón la esté retando a su hermana. Pero lo quisimos poner porque me parece que forma parte de la transición, nada más puro de lo que acabamos de ver, que nos hace reconciliar con ese pasado de un modo amoroso y decir, bueno, venimos de acá no porque éramos mala gente o porque ese episodio se haya hecho en contra de alguien o de alguna corriente determinada. Forma parte de los procesos evolutivos de la humanidad, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, eso ha ido cambiando. Yo creo que en muchas cosas sí para bien y se han corregido errores conceptuales que teníamos en la vida común. Y en otros casos también se exagera. Claro. Porque esto que acabamos de ver acá y estamos todos en el estudio y nos sonreímos con ternura porque es ingenuo, no tiene ninguna maldad ni nada. Pero sí, bueno, no es lo políticamente correcto hoy. Claro. Y que quizá tenga que ver con eso que hay que revisar en cuanto a la educación, que viene más atrás. Sí, es otra cosa. Finalmente te quiero preguntar, Hugo, ¿qué es o cuál es la televisión que imaginás y que te gustaría, la televisión deseable, la comunicación deseable para una comunidad en proceso de transformación, en proceso, como decíamos en el arranque del programa, de revisar parte de lo que hemos hecho y cómo lo estamos haciendo, inclusive? Es una pregunta muy interesante y no es fácil de contestar. Yo también me la hago. En un momento dado, cuando en los comienzos de mi gestión en Canal 13 usábamos mucho el tema de investigación de mercados, qué esperaba la gente de la televisión, etc. Focus Group y demás. Exacto. Y en algunos eran por programas, pero en otros eran qué espera de la televisión, qué espera de este canal, etc. Y lo que siempre te da, y yo creo que eso sigue siendo válido, ¿por qué la gente ve televisión? 3 motivos principales. 2 arriba, que son información y entretenimiento, y el tercero es compañía. Información y entretenimiento es parte de la historia de la humanidad. Es decir, desde las cavernas a hoy, eso va a seguir estando. ¿Cómo hacer eso con la mejor calidad posible? Con la mejor inteligencia posible. Yo creo que eso después lo verás si lo ves por televisión, por YouTube, por televisión abierta, cerrada, nada. Hay otra frase típica de esto que es: el rey siempre va a ser el contenido. El contenido es, si a la gente le charlamos algo interesante, se va a quedar. Y si no va a ser así, se va a ir. Y si los muchachos lo grabaron bien el sonido o lo editaron bien, esto hay que cuidarlo siempre. Y cuanto más avance tecnológico, con más cuidado. A mí lo único que me preocupa, y mucho, de esta época es, y cuando hablo de esta época hablo también de mi edad, por ejemplo. Yo soy un tipo de más de 70 años. Y tengo una buena formación cultural, razonable. Entonces, cuando recibo información, puedo analizar qué me sirve, qué no sirve, qué puede ser verdad, qué no. Estoy como preparado a eso, porque vengo de una generación que lo que nos costaba era acceder a la información. En esta generación la información
te abruma, te arrasa y no tenés tanto tiempo para saber. Sí. Meto en Google y pregunto cualquier cosa y lo primero que me dicen es verdad. O esto que está en Wikipedia. Y hay algunas cosas que son maravillosas y otras, ¿cómo es esto? Y esto cuando lo llevas a la información periodística, se torna peligroso. Porque es abrumador el poder de los medios y no sé si se está preparado para afrontar eso. Y me preocupa además específicamente en la Argentina porque claramente ha habido un deterioro cultural en los últimos años que lo reflejan, no sé, los estudios, las encuestas, está. Bien. Bueno, palabra de Hugo y Guglielmo, que ha sido un placer que nos hayas acompañado, poder rememorar parte de ese gran trabajo que se hizo en los albores de la democracia o cuando se fortalecía la tele y los medios en general, y había efectivamente una responsabilidad y un profesionalismo diferente, digamos, al que ahora se transita. Así que bueno, nos has ayudado a pensar y también me parece que nos deja elementos de cara a la transición, hacia dónde vamos, qué queremos, cuál es el deseo, qué tomamos de todo esto. ¿Es posible tomar algo de lo que acabamos de recorrer? A mí me parece que sí, que el futuro tiene que ver con esas raíces, con esos aprendizajes, con otros no, posiblemente, pero eso es el aprender, ¿no? El ir tomando aquello que nos sirve para constituirnos y dejar de lado por ahí aquello que ya no resulta útil para la época que vivimos. Gracias por este rato. No, muchísimas gracias, la pasé muy bien. Bueno, y ustedes, bueno, nos vemos una noche de estas, cuando tengan ganas. Gracias.